Bueno, ya, perdón, disculpen. Les comentaba la clase pasada, no sé si se acuerdan, que íbamos a tener diferentes herramientas dentro de R que nos iban a permitir hacer que la computadora pudiera hacer el trabajo de forma eficiente. Y esto tenía que ver con los ciclos de control. ¿Se acuerdan qué era un ciclo de control? Así a grandes rasgos, o sea, ¿qué significa un ciclo de control? Ajá, exactamente. Entonces, un ciclo de control prácticamente es un proceso iterativo, un proceso que se repite n cantidad de veces, 10, 15, 20, 100, las que sean, pero nos iban a llevar a un control determinado o podemos controlar el flujo de la ejecución. Es decir, si nosotros queremos hacer una iteración o crear un bucle que sea de 5 ciclos, por ejemplo, y que en cada uno de esos ciclos pueda hacer una acción o puede hacer algo diferente, entonces para eso nos iban a utilizar los ciclos de control, ¿va? Entonces, mencionábamos la clase pasada también que existían diferentes tipos de operadores. Cada uno de ellos iba a funcionar de diferente forma. Entonces tenemos los más populares, ¿no? Que son el menor que, el mayor que, igual que, menor igual, mayor igual, diferente de, y los dos operadores que tenemos aquí, ¿no? El AND y el OR. Igual, como explicábamos la clase pasada, cada uno de ellos iba a funcionar para algo, ¿no? De hecho, toda la computación se basa de estas cosas. Esto es como la base de un sistema de cómputo. El poder decidir o tomar una decisión si algo es menor que, o es mayor que, o es igual. Entonces, prácticamente todas las decisiones que toma una computadora se basan en estas de aquí. Hay algunas otras más, pero por ahora yo creo que solamente vamos a enfocarnos en estas 2, 4, 6, en estas 8 de aquí. También decíamos que una de las estructuras condicionales que teníamos era la condición if. If iba a ir acompañado de un else. ¿Quién me puede recordar qué significa el if? ¿Sí? ¿Una qué? Ajá, ok. Es un sí, ¿no? Si la condición se cumple. Y else, haz otra cosa, ¿no? Entonces, es una par. Sí, haz esto, de lo contrario, haz esto otra cosa de aquí. Entonces, para declarar un ciclo if, nosotros teníamos que ponerla de la siguiente forma. If, abrimos y cerramos paréntesis, y entre los paréntesis teníamos que tener nuestra condición. Después íbamos a tener un símbolo de llaves. Aquí aguas, aguas con esto. Porque muchas veces nos confundimos con estas llaves y ponemos los brackets o los que son como los corchetes. Entonces aquí tienen que tener cuidado. If, abrimos y cerramos paréntesis y luego abrimos y cerramos llaves. ¿Ah? Ok, ahora ponemos el else debajo. Porque si no hace una cosa, entonces tiene que hacer otra. Y igual, él, si se dan cuenta, no tiene las llaves, los paréntesis, solamente abre y cierra llaves, ¿no? Porque if tiene que ir ligado a una condición forzosamente, pero si la condición no se cumple, entonces tiene que ser else. A else no le importa, él simplemente va a ejecutar sin condición, pero if sí va a tener una condición que van a ser estas dos paréntesis. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Muy bien. Solo lo estamos recapitulando. Entonces, teníamos aquí unas condiciones que la primera nos decía, si 5 es menor a 7, ¿y esta cosa de aquí qué significa? Y, entonces, es una condición que está amarrada a la otra. Si 5 es menor a 7 y 4 es menor a 3, ¿qué tendría que imprimir aquí? No es verdad, ¿verdad? Porque primero lo que hace es que toma la primera condición. Si 5 es menor a 7, ¿esto es verdadero o es falso? Verdadero, ¿no? Ya tenemos aquí un punto. Y 4 es menor a 3, ¿eso es verdadero o es falso? Falso. Entonces, tenemos uno arriba y uno abajo. Entonces, la condición I nos dice forzosamente los dos tienen que cumplir. Entonces, como los dos no cumplen,
solo cumple uno, entonces dice que no es verdad. Bueno, eso es por parte de las condiciones if, las condiciones de control, sí o sí no. Pero también veíamos otra condición que estaba muy amarrada al flujo o a la iteración de condiciones. Y va a ser de la siguiente forma. ¿Alguien se acuerda qué es el for? ¿Qué significa for? Para o hasta que. Sí, así se le puede decir, ¿no? Como un for. Haz algo hasta que exista alguna condición. Y el for, fíjense que se va a declarar de la misma forma que el if. Escribimos for, aquí tiene que ir en minúscula, ¿eh? Aguas, aquí nada más, aquí se puso porque lo corrigió, pero aquí tiene que ir, gracias, tiene que ir en minúscula. Entonces tenemos un for, abrimos y cerramos paréntesis, y luego abrimos llaves, y es exactamente lo mismo, tiene un for y tiene una condición. Aquí dentro de la condición le vamos a meter el iterador y la condición de paro. Entonces, para ver funcionar esto, pues ponemos for, iterador, en el rango de 1 a 5. Entonces, lo que va a hacer, va a ejecutar 5 veces este código. Y dentro, chequen aquí que tenemos anidado un if. El for es el que va a llevar las repeticiones, una tras otra. Pero el if es quien va a llevar la condición interna del bucle. Entonces, esto si no lo entendemos ahorita, no se espanten mucho, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es importante que por lo menos sepamos cómo funciona la estructura del iterador. Lo que hace aquí es que va a repetir 5 veces algo. Va a repetir 5 veces esta condición de aquí. Va a empezar por la primera. Iterador, chequen aquí esto de verde, es lo que va a estar aumentando. Cada vez que hace un bucle o un ciclo, aumenta. Primero es 1, luego es 2, luego es 3, luego es 4 y luego es 5. Entonces, empezamos en la condición 1 y nos dice si 4 es mayor al iterador. Pero en la primera iteración, ¿cuánto tiene que tener 1? Perdón, en la primera iteración, ¿cuánto tiene que tener esta variable? 1. Entonces, nos dice en la primera iteración, 4 es mayor a 1. Sí. Ok, entonces imprime el iterador. Como se cumple esta condición, se imprime esto. El iterador es menor. Ok, pasa a la siguiente iteración y cambia. 4 es mayor a 2. Sí, ok, pasa y cumple esta iteración. 4 es mayor a 3. Ok, pasa y cumple. Se queda aquí, ¿eh? Aquí estamos. 4 es mayor a 4. No, como ya no es mayor, entonces imprimiría esta parte de aquí. Y no termina, sigue otra vez. 4 es mayor a 5. Sí. Digo, no. Entonces, el iterador ya no es mayor. Entonces, es una forma a la cual nosotros tenemos de controlar la ejecución o el ciclo de un control. ¿Para qué nos sirve o para qué creen que nos pueda servir este tipo de cosas o este tipo de bucles de control? ¿Quién me puede decir? ¿O para qué se imaginan que puede servir esto? Para crear listas o para que se cumpla un algoritmo. Ajá, exactamente. Hasta que llegara a un límite y ya lo deja Ajá, muy bien. de leer. ¿Sí escucharon? Como un algoritmo clínico, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si ustedes revisaron los programas que les pasé, así muy brevemente se habrán dado cuenta de qué era lo que teníamos que hacer. Como les decía, los bucles son la primera forma de inteligencia artificial que tenemos. Y las condiciones es la forma en la cual nosotros vamos a poder ir manipulando nuestros datos. Un ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo 10 versiones diferentes, pero de la misma tabla, o, perdón, de la misma, del mismo archivo CSV, por ejemplo, o del mismo archivo de Excel? Es el mismo archivo, pero de 10 días diferentes. Y a mí me piden analizar cada uno de los días. No lo voy a estar analizando uno por uno. Quizá 10, a lo mejor pues saco el trabajo en, no sé, 20, 30 minutos, una hora, ¿no?
cada uno lo puedo hacer 10 veces, o una vez los 10 cada uno. Pero hay formas en las cuales nosotros podemos hacer que el trabajo se haga automático. Entonces, puedo hacer un bucle o un ciclo que me permita hacerlo 10 veces. Entonces me dice, quiero que hagas esta misma función para cada una de las tablas, pero con ejecutarlo una sola vez me va a poder permitir que yo ejecute estas 10 acciones o estas 10 funciones al mismo tiempo. ¿Sí me explico más o menos para qué funciona esto? Podemos usar para validación de un dato que queremos. Sí. Por ejemplo, tienes 20 bases y quiero que encuentres este valor. Y si Ajá. lo encuentras bien, sigue, y si no, cámbialo por otro. Sí, exactamente. Realmente la aplicación que tiene un bucle de control es muy grande, o sea, lo puedes utilizar para cualquier cosa. La cosa nada más es ver que el trabajo se haga más efectivo. Como dice Adolfo, o sea, se puede utilizar para validar un dato dentro de una lista o dentro de un vector, por ejemplo. Pero cada una de las listas pues va a tener un archivo de Excel, digamos, dentro de cada una. Entonces, se utilizan para eficientar el trabajo o para automatizarlo. Y las condiciones de control se utilizan para saber si algo es diferente a otra cosa, nada más. O es igual, puede ser. Entonces, lo que se propone en esta clase es diseñar un diagrama de flujo. Bueno, vamos a dejar el diagrama de flujo para la próxima clase, pero lo que vamos a hacer nada más es desarrollar un algoritmo ahorita, ¿vale? Vamos a desarrollar un algoritmo que nos permita identificar un caso positivo de COVID. Lo que tenemos que hacer es lo primero, lo siguiente. El paso 1 es, tenemos que declarar variables que almacenen los siguientes datos. Tenemos, por ejemplo, el dato, el nombre del paciente, la edad del paciente y el sexo del paciente. Vamos a limitarlo para que también nos haga un chorizote de código. Pero por lo menos vamos a declarar estas tres variables, nombre, edad y sexo. El nombre del paciente, como ya vimos, tenemos 5 tipos de datos primarios, ¿no? Que ya tenemos el char, el int, el numeric y el boolean y otro que era imaginario. Pero por lo menos aquí vamos a ocupar 4 diferentes. En el char vamos a meter el nombre del paciente. En la edad lo vamos a meter como entero. ¿Por qué no lo podemos meter como numérico? Decimales. Por los decimales, exactamente. Queremos números enteros aquí. Luego vamos a tener el sexo del paciente. Aquí lo podemos poner como un char para que sea un masculino o femenino. Pero ojo, aquí ustedes lo pueden poner también como si fuera 1 o 0, puede ser un entero. O puede ser como true o como false, por ejemplo. Pero no les recomiendo que hagan eso. Entonces, nada más que úsenlo como un char. Masculino, femenino. O M o F. Pero como quieran que sea un char. Después vamos a recuperar las condiciones solamente de un paciente ahorita, que sea la temperatura. Este sí lo tenemos que marcar en numérico. ¿Por qué? Por los decimales, exactamente. Luego vamos a tener aquí si el paciente tiene dificultad respiratoria. Este lo podemos declarar como si fuera un char, le podemos poner sí o no, o le podemos poner un dato de tipo lógico o booleano, que es true o false, ¿no? O sea, no hay de otro. El dolor en el pecho también, o sea, puede ser lo mismo, puede ser sí o no. Y pues una condición final o una condición de salida que nos va a decir si este paciente debería ser internado o este paciente debería mandarse a su casa, ¿no? De forma ambulatoria. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer ahorita nada más, no olvidemos ahorita la parte del diagrama de flujo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando controlemos la ejecución del código. Ahorita lo que vamos a hacer es únicamente recolectar los datos del paciente, la condición y determinar si debería ser hospitalizado o no. Entonces, ya les pasé este ejemplo en R. Vamos a cambiar acá. Práctica 3, condicionales. Es esta de acá. Ahora, la podemos copiar y pegar justo tal como está.
y la pueden ir revisando a ver qué hace cada una, porque de todos modos la vamos a hacer ahorita. Entonces, yo les sugiero, o sea, sí, cópienlo y péguenlo, pero también váyanlo transcribiendo, porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos programando este tipo de cosas es tomar práctica a partir de estar transcribiendo las cosas. Entonces, no hay problema si lo copian y lo pegan, por eso se los puse para que lo pudieran hacer de forma rápida, por si alguien se atrasa o de repente no corre algo, cópienlo y péguenlo, pero mi sugerencia es siempre transcriban esto a mano. Entonces, bueno, vamos a utilizar R. Y voy a crear yo un nuevo documento. Ustedes no lo creen, o si quieren si quieren transcribirlo, ¿no? Entonces, lo primero es, obviamente, siempre poner estas cosas aquí arriba para identificar que voy a hacer una práctica, ¿no? Práctica 3. Condicionales. No. Ok, entonces, primer paso, pedir los nombres del paciente. ¿Cuál era la primera variable que necesito obtener? Nombre del paciente. Y esta tiene que ser de tipo carácter. Entonces, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, Alan, ¿no? La segunda variable, ¿cuál es? Edad, paciente. ¿De qué tipo? Ok. Para poner, si yo lo pongo así, como está, tal cual, yo ya puse aquí edad paciente. Y si yo le pongo class para verificar qué tipo de dato es, edad paciente, chequen que me va a decir que es numérico. Entonces, aquí hay que ponerle una L, ¿no? Para decirle que es entero. Entonces, ahora sí ya me cambió el tipo de dato a entero. Ok, borro esto. Ok, siguiente condición, ¿cuál es? Sexo paciente. Y aquí le voy a poner masculino. Ok, esos son mis datos de mi paciente. Ahora necesito recuperar las condiciones. ¿Cuál es la primera condición que necesitamos pedirle? Temperatura. Ok, temperatura. Yo le puedo poner aquí temperatura paciente para hacer referencia a que es la temperatura del paciente. Si quieren ponerle temperatura está bien, pero yo les sugiero que sean específicos en sus variables. Y aquí yo le voy a poner, por ejemplo, 39 grados, 39.5. Bueno, no es mucho, ¿no? 38, 38.4. La siguiente condición, ¿cuál era? ¿La de acá? Ah, sí, dificultad. Sí. Respiratoria. Booleano, ¿no? Sí, vamos a ponerle un booleano aquí, que sea true. ¿Y cuál otra tiene? Creo que ya son todas o me falta alguna. No es que acá le puse más. Dolor de pecho y paciente. Dolor de pecho y tipo del paciente, la condición del paciente. Dolor de pecho. Vamos a ponerle también que sí. Y condición del paciente, ¿no? Ahora, este de paciente, la condición del paciente, vamos a dejarlo así solito, ¿no? Para que ahí no haya un dato, pero sí se cree la variable. Ok. Vamos a poner otra condición más, que sea diabetes. Porque como yo no sé cuál es la condición del paciente ahorita mismo, yo no le puedo poner que el paciente debe de estar bajo observación, por ejemplo, o hospitalizado, ¿no? Si lo supiera, se lo pongo desde el principio. Pero como no sé, entonces lo dejo en blanco. Esto se hace para crear únicamente la variable.
Entonces, por ejemplo, aquí, diabetes, le pongo, esto lo voy a poner en carácter, no. Ok. Ahora, limpio mis variables de entorno, por si tengo alguna basura ahí, límpiela. Lo corro. Y ahí están, ¿no? Ahí están mis datos. Tenemos entonces a un paciente de 31 años, masculino, llegó con temperatura de 38, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, no es diabético y pues no sabemos la condición. Ok, entonces, ahora ya tenemos los datos recapitulados. ¿Sí hasta aquí me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Ok, ya capturamos los datos del paciente. Repito, esto lo vamos a hacer de forma automática. Ahorita lo estamos haciendo manual, porque quiero que vean primero cómo lo vamos a hacer y ya después lo hacemos de forma automática. Ahora, lo siguiente. Espérame. ¿Qué es lo siguiente? Ok, ya tenemos esto. El ciclo, ¿no? El ciclo, vientos. Vamos a utilizar la pura condicional. Entonces, pasamos aquí y ponemos condicionales. Y ahora sí, necesitamos ver primero si abrimos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Esta es la forma básica del if, ¿sale? If, abrimos paréntesis y abrimos corchetes. Ahora, aquí adentro, ¿qué tenemos que poner? La condición. Exactamente, gracias. Entonces, la primera condición para saber si un paciente va a estar hospitalizado es, yo no soy médico, ¿no? Pero ustedes váyanme guiando y díganme si no. Que primero tenemos que revisar la temperatura, ¿no? Sí. Si no, corríjanme, ¿eh? Yo no sé. Sí. Ok. Si la temperatura del paciente es mayor, ¿a qué? ¿Cuál es la temperatura que es, digamos que el límite que tiene que tener una persona? 38.0. Ok, 38. Es como el límite, ¿no? Sí, fiebre, 38.3. Ok, 38, ¿no? Para que cuadre acá arriba. Con 38 grados, aquí le vamos a poner print para que imprima una línea y le ponemos paciente con fiebre. Ok. Seleccionamos esto, lo corremos y vemos que la condición se cumple. El paciente tiene fiebre. Si nosotros llegáramos a cambiar esto, aquí le ponemos menor a 35, por ejemplo. Entonces, aquí no se cumpliría la condición. Chequen. Ah, no, sí se cumplió de todas maneras. Sí. Fiebre. Entonces, aquí tendríamos que poner un else. Abrimos y cerramos llave. Y le ponemos print para imprimir una línea. El paciente no presenta fiebre. 38.5. Ok, si yo llego con 36 grados, por ejemplo aquí, actualizo la variable y corro esto, yo, Alan, llegué con 36 grados al hospital, me va a decir, el paciente no presenta fiebre. No dice error. Ah, a ver qué pasó aquí. Sí, es que me equivoqué acá. Ahí está, ¿no? Ahora sí lo corro. Es que esta cosa como estorba. Ok. El paciente no presenta fiebre. ¿Va? Esta es la primera condicional que vamos a utilizar para ver si el paciente tiene o no fiebre. Entonces, si no tiene fiebre, me va a marcar aquí o me dice que el paciente no tiene fiebre, ¿no?
Ahora, vamos a poner otra condicional aquí. Si el paciente llega con temperatura o, ¿se acuerdan cómo era el OR? O una O. Con la línea vertical. Con esta cosa, ¿no? El pipe. Ajá, es un pipe. O una línea vertical. O el paciente tiene dificultad respiratoria igual a, vamos a ponerle, ¿qué le pusimos aquí? A true, porque el paciente tiene dificultad respiratoria. Entonces me va a decir, el paciente tiene fiebre de todos modos. Pero vamos a hacer algo, vamos a anidar un if. Entonces, aquí dentro de mi condición primaria de if, yo voy a anidar otra condición if y le voy a poner sí. Vamos a quitar esto de aquí tantito. Lo vamos a pasar mejor adentro. Ok, si el paciente tiene temperatura y si el paciente tiene dificultad respiratoria, abrimos y cerramos llave y le ponemos ahí está, ¿no? Y vamos a poner otra condición aquí mismo. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, y aquí adentro, no sé si sea mucho. No, acá. Le ponemos un OR, dificultad, y el paciente tiene diabetes, igual. Como es un tipo de dato carácter, entonces le ponemos sí. Entonces, el paciente con dificultad respiratoria, y que me imprima algo acá abajo también que diga enviar a hospitalización. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Lo único que hacemos es preguntar si el paciente tiene una temperatura mayor a 38 grados, 38.5, entonces se imprime que tiene fiebre. Y luego se imprime aquí si tiene dificultad respiratoria o si el paciente es diabético, entonces va a enviar a unidad de hospitalización. Pero ¿qué pasa si no se cumple esta condición de aquí arriba? Digamos que el paciente en algún momento, digamos, no es diabético. Aquí estamos asumiendo que sí es diabético, pero vamos a ponerle que no. Entonces tendríamos que poner otra condición anidada que sea un else. Me está marcando errores. ¿En qué vez? ¿Se está cerrando? Ah, es que dice que el objeto tempx no lo encuentras. Creo que está... ¿Las cargaste? ¿Cargaste tus variables? Creo que falta esas cargas. Ok, de lo contrario, si no se cumple esa condición, entonces le vamos a decir que me imprima enviar a casa bajo observación. Ahí está, ¿no? Ok, vamos a cambiar este símbolo de aquí para que sea un AND. Ok, ahora sí ya. Ahora, otra vez revisemos el historial. Tenemos a un paciente de 31 años con temperatura de 36 grados, donde 38.5. Ok, ahí está, ¿no? Ok, déjenme cargar esto otra vez. Listo. Ok, tenemos un paciente, 31 años,
con temperatura de 38.5, tiene dificultad respiratoria y dolor en el pecho y no es diabético. Ahora, lo pasamos a las primeras condiciones. Si la temperatura del paciente es mayor a 38 grados, que en este caso cumpliría, ¿no? Entonces, tiene que imprimir esto. El paciente tiene fiebre. Pero aquí adentro tienen otras dos condiciones anidadas. Si el paciente no tuviera 38 grados, no, su temperatura no fuera mayor a 38, tendría que saltar directamente aquí. ¿Vale? Estamos asumiendo que la temperatura es el único objeto que podemos revisar. Pero en todo caso, si el paciente cumple con este criterio y si tiene dificultad respiratoria y además es diabético, pues entonces el paciente se va directamente a hospitalización. Bueno, primero imprime esto, ¿no? Que el paciente tiene dificultad respiratoria, es mejor o se sugiere enviar a hospitalización. Pero, ojo, si el paciente no cumple con alguno de estos dos criterios, no tiene dificultad respiratoria o no es diabético, entonces se envía directamente a casa bajo observación. Entonces, voy a correr esto. Por ahí hay un pequeño error. Siguen viendo eso. ¿Sí? En ese mismo, en specs. El paciente por los corchetes. Quizá no cerré alguno. A ver. Es que se le queja. A ver, dame un segundo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Es que en el else. Es que luego es medio sangrón para esto. Pero a ver, denme un segundo, ahorita lo corregimos. Ok, miren, parece que no me había dado cuenta, pero R, chequen esto. Lo único que hice aquí fue preguntar el if y el else. Pero si yo lo pongo el else debajo de esta cosa, o sea, cargo esto así como está, me va a dar un error, pero sí, es bien sangrón R. Chequen, miren. Si pongo esta cosa aquí arriba, o sea, como una línea continua, ahora sí ya me da. Entonces, aguas aquí, el problema está en el else, tiene que ir justo delantito de la llave, ¿no? If else es como. Es un comando, un solo comando. If else. Parece que sí. Sí, es que en otros lenguajes de programación sí, o sea, le da igual si el if o el else está hasta abajo o hasta arriba, o sea, realmente no le importa. Pero aquí sí parece importarle. Entonces, tengan cuidado con este else. Ahí está, ¿no? Entonces, el único que tienen que tener ahorita mucho cuidado es con los else, que abra y cierre aquí. Porque si yo pongo el else aquí abajito, mira, aquí se sirvió, ¿qué onda? Está súper loco esto. Porque si hago esto de acá, hay error, pero si lo pongo acá, ya no hay error. Pero bueno, de todos modos, quizás porque la condición no se cumple. Pero de todos modos, chequen, siempre pónganlo de esta forma, ¿vale? Ok.